año de 1945, en una ciudad llamada Nag Hammadi, cerca de 100 kilómetros de Luxor, en Egipto, unos beduinos descubrieron unas antiguas vasijas que contenían unos códigos. Estos códigos fueron conocidos en el mundo como los evangelios apócrifos. Al final de los tiempos, la Sagrada Escritura menciona que falsas doctrinas se levantarán en el mundo cristiano que causarán la perdición de muchos seres humanos. El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, los versículos 3 y 4, afirmó que en los últimos días de la historia de la humanidad vendrían algunos engaños sobre el mundo cristiano. Al respecto dice lo siguiente: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Nada le importa tanto a Satanás como que los hombres duden de lo que él ha estipulado como bueno para los seres humanos. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, nuestro Señor Jesucristo hace una advertencia para todos aquellos que han de vivir en los últimos días de la historia de la humanidad. El versículo 18 dice de la siguiente forma: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y que si alguno quita de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios también quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Se nos hace una advertencia: no podemos ni agregar ni quitar absolutamente nada de lo que Dios ha estipulado en su palabra. Ha sido siempre el plan de Satanás que los seres humanos traten de llegar al conocimiento que Dios no ha dejado revelado. En el libro de Deuteronomios, en el capítulo 29 y el versículo 29, Dios les dijo al pueblo de Israel en aquel tiempo, y es la misma verdad para nuestro tiempo, que las cosas reveladas son para nosotros, pero que las escondidas son para Dios. Sin embargo, Satanás ha tratado de llegar a la mente del ser humano para explorar un conocimiento que Dios no ha tenido a bien revelarnos. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, dice lo siguiente: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto durante 40 días y fue tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús respondiéndole le dijo: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La defensa que utilizó Jesús ante las tentaciones del enemigo fue siempre con un escrito está. El siguiente texto dice lo siguiente: y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero lo doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo:
vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti de que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu piedra. Ahora notemos algo interesante acá. Satanás empieza a entender que la defensa de Jesús es con la palabra de Dios y que ante las dos tentaciones previas, Jesús siempre había utilizado la palabra como el medio más eficaz para repeler su tentación. Entonces ahora Satanás, aprovechando esta situación, coge también un escrito está y va a crearle un falso concepto de allí. Jesús nuevamente evita al diablo y le responde de la siguiente forma. Respondiendo Jesús le dijo, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. En el mundo actual, Satanás utilizará la misma estrategia que utilizó en el tiempo de Jesús y que fue la misma estrategia utilizada cuando el pecado entró en este mundo. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, se encuentra registrada la historia de la caída del hombre. El versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Cuando Eva recibe la atención de la serpiente, notemos un detalle muy especial en el relato. Dios había dicho en Génesis, el capítulo 2, cuando advirtió al hombre de la posibilidad de que el enemigo apareciera, le dijo de la siguiente forma, en el capítulo 2, dice el versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Sin embargo, notamos posteriormente que en el capítulo 3 del libro de Génesis, cuando Eva empieza a hablar con la serpiente, Eva le dice y le responde de la siguiente forma, Dios nos dijo, no comerán y no le tocarán. Dios nunca le había dicho a la mujer que no tocaran el fruto, solamente les dijo que no lo comieran. Ahora, siempre que Satanás trata de llevar al hombre a pensar en cosas que no hizo, aprovecha la oportunidad para sembrar la duda. Y nada desea más Satanás que sembrar la duda en la palabra de Dios. De ahí en adelante, muchos falsos conceptos han sido introducidos en el mundo, porque los seres humanos no leen el contenido de la palabra de Dios. Tal vez una de las primeras doctrinas en los últimos días que han causado que muchos pierdan la fe ha sido la teoría de la evolución. Charles Robert Darwin, un científico británico que nació en el año de 1809, sentó las bases de la moderna teoría evolutiva. Planteó el concepto de que todas las formas de vida se han desarrollado a través de un lento proceso de selección natural. Su trabajo tuvo una influencia decisiva sobre las diferentes disciplinas científicas y sobre el pensamiento del mundo moderno. Darwin publicó su teoría por primera vez en el año de 1858. Ahora, la teoría de Darwin iba en abierta oposición contra el relato creacionista que nosotros encontramos en la Sagrada Escritura. La Biblia menciona que Dios creó los cielos y la tierra en 7 días literales. Hoy en día muchos han tratado de armonizar la teoría de la creación y la teoría de la evolución, haciéndonos pensar que esos días de creación fueron millones y millones de años. Sin embargo, ¿cómo nosotros podríamos pensar
que Dios hizo el mundo en millones y millones de años, y más adelante en el libro de Éxodo, el capítulo 20, ordena al pueblo de Israel que debían guardar el sábado, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Bien sabía Satanás que al destruir la confianza en la palabra de Dios y hacernos creer que ya no había sido Él, sino que el mundo había sido un producto de la casualidad, poco a poco iba a minar la concepción que nosotros tenemos del verdadero día de guardar. De la misma manera, Satanás ha venido trabajando durante muchos años. Al leer la Sagrada Escritura, el Señor Jesús nos advirtió que oráramos a Dios para que en los últimos días no fuéramos tampoco a violar por causa de las persecuciones el día que Él ha apartado como santo. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, el versículo 20 dice: Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en días de sábado, porque habrá gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El Señor Jesús nos advierte entonces que el sábado iba a ser perpetuo, incluso estaría vigente en el tiempo del fin. También el profeta Isaías en el capítulo 66 nos habla de algo muy interesante y menciona que cuando Dios lleve a su pueblo redimido a morar en el cielo, el sábado se seguirá guardando por la eternidad. Dice el versículo 23, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante del Señor, dice Jehová. Si el día de reposo, el santo sábado que Dios instauró desde la creación, hubiese estado en los planes de Dios cambiarlo al final de los tiempos, no hubiese la Escritura afirmado estos detalles acerca de la perpetuidad del sábado. Ha sido siempre el plan de Satanás hacernos creer cosas que la Escritura nunca ha mencionado. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, nuevamente la Escritura menciona de la siguiente forma: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructivas, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos oirán doctrinas de demonios, falsos maestros al final de los tiempos, y nada le interesa más a Satanás que llevar a miles de personas a la ruina. En el libro de Lucas se encuentra registrada una parábola muy interesante. Se titula la parábola del rico y Lázaro. En el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, a partir del versículo 19, nuestro Señor Jesucristo da una parábola como un medio de enseñanza para sus oidores en aquel tiempo. Es necesario que nosotros recordemos que los dos principales grupos dirigentes religiosos en el tiempo de Jesús eran los fariseos y eran los saduceos. Los fariseos y los saduceos, pese a que eran dirigentes del pueblo de Israel, tenían un concepto muy diferente de las cosas celestiales. En el libro de Hechos, en el capítulo 23, el versículo 8, afirma de la siguiente manera: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Había un concepto totalmente opuesto de las realidades eternas en el tiempo en que Jesús vino entre las dos principales sectas dirigentes del pueblo de Israel. Por eso Jesús, tomando ese concepto popular que había, cuenta la parábola del rico y Lázaro. Muchas de las parábolas de Jesús fueron tomadas de las realidades. Otras fueron tomadas de los conceptos que tenía la gente en aquel tiempo y que no necesariamente era una verdad, sino que se estaba enseñando allí un principio espiritual. La parábola del rico y Lázaro dice de la siguiente forma:
Había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo que se llamaba Lázaro, que estaba echado en la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. El punto principal de la parábola comienza diciéndonos que habían dos personas, un hombre que era rico y un hombre que era pobre. Este mendigo iba a morir, pero la Biblia menciona un detalle especial de este mendigo. Dice que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían de las llagas. En el libro de Mateo, en el capítulo 15, hay registrada la historia de la fe de la mujer cananea. Los cananeos eran gentiles y eran aborrecidos, lógicamente, por los judíos. Pero en aquel día, Jesús dice de la siguiente forma: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hijo es gravemente atormentado por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras de nosotros. Y él respondió: no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella le respondió: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Con estas palabras, esta mujer se estaba identificando y Jesús así lo reconocía. Esa misma expresión fue también utilizada en la parábola de Jesús de rico y Lázaro. El mendigo Lázaro, en la parábola que da Jesús, representa a los gentiles. Pero el rico tenía unas características también. Dice el versículo 22 de Lucas 16: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Note que el hombre rico llama padre a Abraham. Solamente había un pueblo que consideraba que Abraham era su padre, y eran los judíos. Desde ya entendemos entonces que la parábola de rico y Lázaro representa a los judíos y a los gentiles. Y Jesús estaba mostrándoles un propósito especial allí. Continúa diciendo el relato. Versículo 25, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también tus males. Pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado allá. Además de todo esto, un gran cisma es puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden de aquí ni de allá. Entonces le dijo: Padre, te ruego que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Jesús establece una realidad, que el destino de los seres humanos se definen mientras están en vida. Después de la muerte hay una conversación entre Abraham y Lázaro. Sin embargo, no está diciendo Jesús que esas sean las realidades que hay en el cielo, como si existiera un purgatorio. Jesús está diciendo: miren, la decisión de los seres humanos se toma mientras están vivos. Por eso ahorita que ya estaban muertos era imposible, y Jesús dice: hay un cisma entre usted y nosotros, ya nada puede hacerse aquí. De la misma forma, Jesús continúa el relato y les dice lo siguiente: Abraham les dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos.
Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirá, aun si alguno se levantare de los muertos. Jesús le enseña aquí a los discípulos y a la multitud que la única forma de que el ser humano crea es estudiando su palabra. En el libro de Mateo, en el capítulo 27, cuando en el libro de Lucas, en el último capítulo, cuando Jesús resucita y aparece a sus discípulos en el capítulo 24, dice que cuando Él se aparece a los discípulos, empezó a mencionarles lo que de Él decían las Escrituras, y comenzando desde Moisés y los profetas, le mencionó todo aquello que decían de Él. Moisés y los profetas representan las Escrituras, y la enseñanza que Jesús da aquí en la parábola del rico y Lázaro es que si el hombre no hace caso de la palabra de Dios, nada, ni siquiera un milagro, lo hará creer. Jesús lo demostró con la resurrección de Lázaro. Al resucitar de manera grande a Lázaro, muchos judíos no creyeron en su ministerio tampoco en aquel día. Por eso, Satanás está empeñado en que nosotros dudemos de la palabra de Dios. En el año de 1945, en Egipto, el mundo cristiano fue revolucionado por un descubrimiento. Unos beduinos descubrieron que en una vasija habían unos pequeños códices. Con el transcurrir de los años, la ciencia descubrió que estos pequeños códices contenían algunos evangelios que hasta ese momento no habían sido conocidos por el mundo. Estos evangelios son conocidos como los evangelios apócrifos. Estos evangelios se clasifican en tres grandes grupos. El primer grupo se conoce como los evangelios de la infancia de Jesús. Y hay allí tres evangelios. El primero de ellos es conocido como el protoevangelio de Santiago. El segundo, el evangelio de Pseudo Tomás. Y el tercero, la historia de José el carpintero y los padres de Jesús. El segundo grupo es conocido como los evangelios de la pasión. Allí se encuentra el evangelio de Nicodemo y el evangelio de Pedro. Y un último grupo es conocido como los evangelios gnósticos, en donde está el evangelio de Santo Tomás, el evangelio de San Felipe y el evangelio de la verdad. ¿Qué pretendía Satanás con el descubrimiento en estos últimos días de la historia de la humanidad de estos evangelios? Nada más que minar la fe del hombre en la palabra de Dios. Al respecto, el conflicto de los siglos menciona lo siguiente. En la página 578, otro error peligroso es el de la doctrina que niega la divinidad de Cristo y asevera que Él no existió antes de su venida a este mundo. Esta teoría encuentra aceptación entre muchos que profesan creer en la Biblia, y sin embargo contradice las declaraciones más positivas de nuestro Salvador respecto a sus relaciones con el Padre, a su divino carácter y a su preexistencia. Esta teoría no puede ser sostenida sino violentando el sentido de la Sagrada Escritura del modo más incalificable. Si los hombres rechazan el testimonio que dan las Escrituras inspiradas acerca de la divinidad de Cristo, inútil es querer argumentar con ellos al respecto, pues ningún argumento, por convincente que fuese, podría hacer mella en ellos. En el año 2006, el mundo fue testigo de cómo los dos principales canales de televisión científicos, como son el History Channel y la National Geographic, dieron a través de sus canales durante mucho tiempo
todo un relato de los evangelios apócrifos y el último de los evangelios, que fue conocido como el Evangelio de Judas. Satanás ha pretendido siempre que los hombres vuelvan a las fábulas, como Pablo le escribió a Timoteo. Y siempre el ser humano está inquieto por conocer cosas que Dios no ha revelado. Sin embargo, hay tremendos peligros, y no solamente peligros, sino blasfemias en cada uno de estos evangelios. En el Evangelio de Judas, por ejemplo, en los evangelios de la niñez de Jesús, de los evangelios apócrifos, por ejemplo, se relatan algunos hechos que son blasfemias en contra de Dios. Uno de estos evangelios, el Evangelio de Santo Tomás, cuenta lo siguiente acerca de la infancia de Jesús. Una vez vio un pescado salado servido en un plato y le ordenó que volviera a la vida, y el pez salió para nadar en un río cercano. Satanás se burla del poder de Dios y ahora nos hace creer que Jesús en su niñez utilizó este tipo de poderes porque Él era Dios, para jugar y mostrarles a sus compañeritos que Él tenía unos poderes especiales. El Evangelio de Santo Tomás sigue diciendo: en otra ocasión caminó bajo la lluvia sin mojarse. Una tarde tomó lodo de un pozo y moldeó 12 pajarillos, sopló sobre ellos y alzaron el vuelo. Cuando jugaba con un grupo de niños en la azotea de una casa, uno de ellos cayó y murió al instante. Los padres culparon a Jesús de empujarlo, pero Él lo resucitó para aclarar la situación. Es increíble lo que Satanás trata de hacernos ver de la vida de Jesús. La Biblia en ninguno de los evangelios relata detalles de la infancia de Jesús. La infancia de Jesús ha sido velada en la Sagrada Escritura como un propósito de Dios. Solamente en el libro de Lucas, en el capítulo 1, se menciona algo acerca de la niñez de Jesús. Dice el versículo 80 del capítulo 1 de Lucas: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Noten que la Escritura es muy clara en decirnos que la niñez de Jesús pasó de pronto desapercibida para los seres humanos. Solamente hizo su manifestación cuando llegó el momento de iniciar su ministerio. Sin embargo, notemos que estos evangelios hablan cosas terribles, como si Jesús hubiese utilizado para su propio provecho el designio de ser también Dios aquí en la tierra. Pero miremos algunos otros detalles de lo que hablan los evangelios acerca de la niñez de Jesús. El evangelio de Armenio, de la infancia de Jesús, dice que Jesús realizaba ciertas travesuras. En alguna ocasión desconyuntaba los muslos de sus compañeros de juego y soplaba sobre sus rostros para que quedaran sordos. Luego los hacía caminar y los hacía escuchar nuevamente. Les arrojaba un madero que al caer se convertía en serpiente y los sorprendía extendiendo sus juguetes sobre el mar como si se tratara de agua congelada. Sus acciones irritaban a los habitantes de los pueblos donde vivía la familia y en ocasiones exigían a José controlar el orgulloso pequeño. Es increíble lo que Satanás quiere hacer creer a los seres humanos. Millones de personas en el mundo entero, al conocer los relatos que se encuentran en estos evangelios, han descuidado entonces el estudio de la palabra de Dios y le han dado más credibilidad a estas fábulas, como dice el apóstol Pablo, que a la misma palabra de Dios. En el año de 1978, en un lugar conocido como Minya, en Egipto, fue encontrado otro manuscrito que se conoció como el Evangelio de Judas.
El 9 de abril del año 2006, la National Geographic hizo el gran lanzamiento televisivo del Evangelio de Judas. En el Evangelio de Judas, nosotros encontramos que se presenta a Judas no como el hombre que traicionó a Jesús, sino como un hombre utilizado por Jesús. Es decir, que el Evangelio de Judas no muestra a Judas en el carácter real que lo muestra la Escritura, sino como un ser víctima de los designios de Dios. Cuán terrible abominación para el Señor escuchar que muchas personas en el mundo entero han creído más al Evangelio de Judas que a las palabras que han sido relatadas en los 4 evangelios. Pero el diablo no quedaba quieto. Y aparece también en estos 2 últimos años entonces un libro conocido como el Código de Da Vinci. Esto también creó revolución en el mundo. Los periódicos publicaron que 45 millones de norteamericanos dicen haber leído el libro. Entre adultos, 1 de cada 4, o sea, el 24%, afirmó que el libro le resultó extremadamente de alguna importancia en su crecimiento espiritual. Ahora, ¿qué podría un libro de estos ayudar al crecimiento espiritual cuando trata de cosas todavía más terribles acerca de la vida de Jesús? Gary Swanson escribe en este libro que Jesús se casó con María Magdalena, que tuvo hijos y que su descendencia puede ser rastreada en Francia. Brown afirma que Constantino formuló el canon del Nuevo Testamento en el IV siglo y la esencia del argumento de Brown es que no se puede confiar en la Biblia y que Jesús es meramente un buen hombre. Terribles aseveraciones las que se hacen en contra de la divinidad y el carácter santo de Jesús en estos últimos días. ¿Por qué a Satanás le interesa tanto esto? Porque solamente aquellos que permanezcan fieles a su palabra serán librados de los últimos engaños del enemigo. La Sagrada Escritura también menciona que no solamente los hombres dudarán de la palabra de Dios, sino que también aparecerán falsos cristos en muchos lugares para engañar también a mucha gente con sus herejías y con sus doctrinas peligrosas al final de los tiempos. En el año 2004, el 8 de julio, en varias noticias apareció esto que me llamó poderosamente la atención. Decía el artículo: intelectuales y exmilitares del Ejército Rojo Soviético son sus apóstoles. Nuevo Rasputín tiene 2 esposas, predica en Siberia y se cree Jesús. Y el artículo decía: no es mala idea que la segunda venida de Jesús ocurra en Siberia y que sus principales apóstoles sean intelectuales decepcionados con la caída de la Unión Soviética, que le entregaron todo su dinero al Hijo de Dios. Esta es la historia de Sergei Torov, un ex policía de tránsito que hace 14 años sintió el llamado y se autodeclaró el nuevo Mesías. Ahora fíjense, un hombre aparece en la Unión Soviética, un país que hasta ahora estaba abriendo las puertas para que el Evangelio se empezase a predicar. Y ahora Satanás hace aparecer a este hombre en una región muy lejana, haciéndose pasar por Cristo y teniendo 2 esposas. Durante estos 2 años también hemos visto el surgimiento de una secta muy peligrosa para el cristianismo. La secta denominada Ministerio Internacional Creciendo en Gracia. Fue fundada en Pensilvania, en los Estados Unidos, por un predicador llamado José Luis de Jesús, quien basó la creencia en el Salmo 115. Este movimiento, la secta Creciendo en Gracia, ha venido cometiendo algunos atropellos en los últimos años y han empezado a crear un odio en contra de las sectas. Este hombre, José Luis de Jesús, se cree también la reencarnación de Jesús.
por la televisión, en muchos lugares se ha tenido la posibilidad de ver a este hombre y las entrevistas que se le han hecho. En el 15 de abril del 2006, en la ciudad de Bogotá, en Colombia, esta secta creó un escándalo y el principal periódico del país, El Tiempo, manifestó en una de sus noticias lo siguiente: integrantes de secta religiosa intentaron sabotear procesión presidida por Pedro Rubiano en Bogotá. Se trata de miembros de la secta Creciendo en Gracia, quienes se trenzaron en un enfrentamiento verbal en la Plaza de Bolívar. Mal haría uno en hacerles una procesión si ellos tienen otra como para invadir sus espacios, dijo el cardenal Rubiano al canal Caracol. Ahora, hay algo interesante allí. Esta secta basa también sus escritos en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, el versículo 14. Fijémonos lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo 2, el versículo 14. El apóstol Pablo relata allí una verdad muy interesante, pero que ha sido mal interpretada. Dice lo siguiente la palabra del Señor: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Una de las principales enseñanzas de esta secta Creciendo en Gracia es que el diablo fue destruido el día en que Jesús murió y que la religión cristiana posteriormente inventó esta mentira para subyugar la mente de sus seguidores. Terrible herejía. No le interesa nada más al Satanás destruir la confianza en la palabra de Dios y hacerle creer que Él no existe. En el año 2005 aparecieron también muchas noticias en donde esta secta está haciendo presencia. El 8 de noviembre del año 2005, en los periódicos decían Lima, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Hugo Garayocoa, denunció que la secta fundamentalista Ministerio Internacional Creciendo en Gracia, que hace unos días protagonizó una agresiva manifestación contra la devoción al Señor de los Milagros, forma parte de una campaña desatada contra la Iglesia. Y mencionar el artículo que en Cuba, que en la ciudad de Sula en Honduras y en la ciudad de Cartagena en Colombia, la secta también había hecho muchos espectáculos en contra de la Iglesia Católica. ¿Cuál será el propósito de Satanás con este tipo de manifestaciones en los últimos días? El odio de Satanás será en contra de la Iglesia que guarde los mandamientos de Dios y tenga el espíritu de profecía. En el mundo actual hay una clasificación de las sectas. Y en las sectas religiosas hay unas que están inspiradas en el cristianismo y hay unas que están inspiradas en las religiones orientales. Según la clasificación de las sectas en el actual mundo cristiano, miremos quiénes conforman esas sectas. Están los Testigos de Jehová, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los Adventistas del Séptimo Día, los Niños de Dios, la Ciencia Cristiana, la Iglesia de Dios Universal y la Comunidad Cristiana del Espíritu Santo. A los Adventistas del Séptimo Día los colocan al igual que los Testigos de Jehová, que los mormones y que muchas otras sectas que no basan su doctrina en la Sagrada Escritura. Sin embargo, en el libro Maranata, el Señor viene, se menciona lo siguiente: cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para exterminar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. El odio de Satanás será
contra esa secta en los últimos días. Será odio universal contra este grupo de personas. Siempre hemos entendido que el pueblo de Dios, la simiente, el remanente, ha sido muy poquito en comparación al resto del mundo. En la historia de David y Goliat vemos reflejado entonces esta lucha que ha existido entre el bien y el mal. David, un hombre pequeñito, representa la iglesia de Dios. David era guiado por el Espíritu de Dios. Sin embargo, Goliat, el gigante, representa al mundo. La profecía de Génesis en el capítulo 3 mencionaba que la simiente de la mujer iba a golpear en la cabeza a la simiente de la serpiente. Por eso en la historia de David encontramos nosotros reflejadas la historia también de la iglesia. De la manera en que David golpeó en la cabeza a Goliat, de la misma manera la victoria está asegurada para la iglesia en los últimos días de la historia de la humanidad. Es la misma historia que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis en el capítulo 12. Allí se refleja que a través de la historia siempre ha habido un conflicto entre el bien y el mal. Que el dragón, Satanás, odiará en la tierra a esa iglesia, pero que finalmente el triunfo estará asegurado. Necesitamos nosotros también tener la misma fe de David. Cuando David fue a luchar contra Goliat, llevó 5 piedras. Nosotros pensaríamos, con una piedra hubiese sido necesario. Pero David sabía que Goliat tenía hermanos. Y no solamente cogió una piedra, sino cogió 5 piedras. En 2 de Samuel se menciona cómo más adelante David finalmente mata a los 4 últimos gigantes. La victoria está asegurada. Solamente Dios quiere que hagamos parte del pueblo que le espera. Dios nos ha mandado a salir del pecado y a salir de Babilonia y unirnos como se unía la iglesia en la predicación cuando el primer Pentecostés vino a esta tierra. Dios está esperando por cada uno de nosotros. Tendremos que tomar finalmente una decisión y entonces el mundo estará definido entre los que le sirven a Dios y entre los que no le sirven. Dios les bendiga.